En el vídeo número 4 de la unidad número 2 vamos a aprender a calcular el centro de gravedad y el momento de inercia de diferentes secciones utilizando parámetros tabulados en tablas. Lo primero que tendremos que hacer es definir qué es el centro de gravedad. Pues el centro de gravedad es el punto fijo e invariable de un cuerpo por el cual pasa siempre la resultante de las fuerzas de gravedad, siendo este punto el de aplicación de su resultante. Recuerda que dijimos que cuando tengas una sección que es simétrica por el eje de simetría siempre tendrá contenido al centro de gravedad. Por ejemplo, esta sección rectangular tiene dos ejes de simetría. Si este eje de simetría tiene que contener al centro de gravedad y este también, es que en el corte entre ellos dos se posiciona el centro de gravedad. Por ejemplo, en esta sección que ves aquí, que es muy utilizada en estructuras metálicas, esta sección se llama sección IPE. Y como la anterior sección tiene un doble eje de simetría, tiene un eje de simetría por aquí y otro eje de simetría por aquí. Por tanto, en el cruce, aquí en el centro, está el centro de gravedad. Por ejemplo, en esta sección en forma de Z, que también se utiliza habitualmente en estructuras metálicas, en este caso en cubiertas de naves industriales o en las fachadas, también puedes saber de manera sencilla dónde está el centro de gravedad gracias a que tiene dos ejes de antisimetría. En este caso, los dos ejes de antisimetría son los que puedes ver en la figura, este de aquí y este de aquí, y por tanto en el cruce, en el centro, está el centro de gravedad. Es decir, que cuando tengas ejes de simetría, esos ejes de simetría tienen que contener el centro de gravedad, y si tienes dos ejes de simetría, en su corte estará el centro de gravedad. ¿Vale? El centro de gravedad se expresa en función de las coordenadas X e Y con respecto a unos ejes que tú marcas. Ahora vamos a definir qué es el momento de inercia. Primero lo que vamos a hablar es de qué es la inercia. La inercia es la propiedad de los cuerpos de oponer una resistencia a cualquier variación a su estado de movimiento o de reposo. Por ejemplo, cuando tú vas en el autobús, tú aumentas tu inercia gracias a que separas las piernas en el sentido del movimiento del autobús para aumentar tu inercia, porque lo que va a hacer el autobús, por ejemplo, al frenar, es que por inercia te va a hacer volcar, te va a hacer girar. Pues tú lo que haces es aumentar tu inercia abriendo las piernas, ¿vale? Para oponerte a esa variación de movimiento, para hacer que no vuelques, para oponerte a moverte e intentar quedarte en reposo. Bueno, pues aplicado este concepto a las estructuras, podríamos decir que representa la resistencia a la deformación producida por los esfuerzos de flexión. O sea que el momento de inercia, en realidad, lo que representa es la resistencia a deformarse por un esfuerzo de flexión, o sea, por un momento flector. Por tanto, cuanto mayor sea el momento de inercia de una sección, más resistencia tendrá a girar con respecto al momento flector que le llegue. El momento de inercia solo depende de la geometría del cuerpo y de la posición del eje de giro, pero no de las fuerzas que intervienen en el movimiento. Da igual la fuerza que intervenga, el momento de inercia siempre es igual, es algo característico de la sección, ¿vale? De la sección y del material. Los momentos de inercia se deben expresar en los ejes principales. Los ejes principales son aquellos que pasan por el centro de gravedad y se deben expresar como el momento de inercia en X y el momento de inercia en Y, y se expresan en centímetros a la cuarta, ¿vale? Tienen esas dimensiones. Nosotros vamos a utilizar bien el momento de inercia en X o bien el momento de inercia en Y según el momento flector le haga girar en uno o en otro sentido, sobre el eje de las X o sobre el eje de las Y. Eso lo verás más claro con los ejemplos que vamos a usar. Como te he dicho anteriormente, para calcular el centro de gravedad vamos a utilizar tablas en las que están tabulados los valores del centro de gravedad o del momento de inercia o del elemento que tú quieras, ¿vale? Por ejemplo, aquí puedes ver que hay una sección rectangular, una sección circular, una sección en forma de rectángulo pero en esta vez hueca y una sección circular hueca, ¿vale? Un tubo. Y este es un rectángulo hueco. En caso de que necesites el valor del área de esta sección, sabiendo que esto es la base y esto es la altura, pues sabrás que es base por altura. Para el círculo será pi por r al cuadrado. Para este tubo, como es dos rectángulos, pues será el área de uno menos el área del que está dentro. Y de igual manera para el tubo será
el área será el área del exterior menos el área del interior, simplemente, ¿vale? El baricentro, es decir, el centro de gravedad, ¿dónde se posiciona? Fíjate, si consideramos que estos son los ejes de referencia, fíjate, estos son los ejes de referencia, estos son los ejes de referencia y estos son los ejes de referencia, el centro de gravedad, que es el G, este elemento que pone aquí G, está posicionado a B medios desde este punto y a H medios desde este punto, es decir, ahí, a B medios y H medios, tomando como punto de coordenadas 0 este punto. En el caso de este círculo, si tomamos como punto de coordenadas 0 este punto, el centro de gravedad está a una distancia R, tanto en el eje de las X como en el eje de las Y, ahí, ¿vale? Estos ejes que aparecen aquí son los ejes principales de inercia con los que vamos a calcular la inercia, estas inercias de aquí. De igual manera, para el caso de un rectángulo hueco, el centro de gravedad está desde este punto a H medios y a H medios, y el centro de gravedad de este tubo está también a R y a R, o sea, al radio desde este punto. Si lo que necesitas es saber la inercia cuando esta sección de aquí gira en torno al eje de las X, empieza a girar así en torno al eje de las X, pues será el valor 1/12 por la base por la altura, la base por la altura al cubo, ¿vale? Si lo que hace es girar, el momento flector le hace girar en torno al eje de las Y, lo que tomarás es este momento, 1/12 de la base, en este caso es la base a la que elevas al cubo, por la altura, ¿vale? Pues voy a hacer un ejemplo, un pequeño ejemplo, y vamos a ver dónde está el centro de gravedad de un rectángulo y cuál es su inercia. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos un rectángulo como este. Es un rectángulo que tiene un valor de base de 20 centímetros y tiene un canto, el canto es la altura de una sección, tiene un canto de 30 centímetros. Vale, pues si queremos saber dónde está el centro de gravedad, recuerda que como tiene dos ejes de simetría, está aquí, y eso supone que está a 10 centímetros de aquí, según esto, a B medios, a 10 centímetros de aquí y a 15 centímetros de aquí, es decir, ahí, está posicionado ahí, ¿vale? Y tiene una inercia con respecto al eje de las X, que está aquí, este es el eje de las Y, si girase así, tiene una inercia con respecto al eje de las X que toma un valor de 1/12 de la base. ¿Cuál es la base? 20 centímetros. ¿Cuál es el canto, que es la altura? 30. Pues por 30 elevado al cubo. Y eso da que la inercia en el eje de las X toma un valor igual a 45.000 centímetros a la cuarta. Recuerda que las inercias siempre se expresan como centímetros a la cuarta. Bueno, pues si lo hubieses querido calcular girando en torno al eje de las Y, en vez de haber elevado al cubo el 30, deberías haber elevado al cubo el 20, tal y como pone aquí. Pero lo normal es que utilicemos inercias en el eje de las X. Bueno, calcular las inercias para un cuadrado, para un círculo, es simplemente utilizar aquella tabla que has visto. Pero ¿qué pasa con las estructuras metálicas que toman secciones tan extrañas como esta de un IPN? Un IPN es un tipo de sección que utilizamos en estructuras metálicas que tiene una forma de I, como puedes ver, en el que tiene las alas son esta parte de aquí arriba y esta parte de aquí abajo. Las alas tienen por su parte interior cierta inclinación, ¿lo ves? Cierta inclinación. Y luego el alma es esta parte de aquí, que es delgadita. Vale, pues si tienes una sección como esta, con alas con cierta inclinación y un alma intermedia, se llama IPN, y hay IPNs que tienen alturas, que tienen cantos que van desde 80, 100, 120, 140, 160, 180, van creciendo en altura. No existe un IPN 150, como puedes ver, solo existe la serie el 140 y directamente si necesitas uno mayor pasa al 160, o si no al 180, al 200, así. ¿Qué pasa si yo necesito sus características geométricas? Pues mira, el IPN 100 tiene 100 de altura, tiene una base de 50, tiene un espesor de alma de 4,5 milímetros y así sucesivamente podría saber que, por ejemplo, el área, si lo necesitase de este elemento,
para un IPN 100 es cruzar esta línea con esta columna y verás que es 10,6 centímetros cuadrados. Que el peso de un IPN 100 al cruzarlo uno con otro sale 8,32 kilos por cada metro de IPN. Que la inercia con respecto al eje X es 171 centímetros a la cuarta, o que la inercia con respecto al eje de las Y, si vienes por aquí, inercia con respecto al eje de las Y, es 12,2 centímetros a la cuarta. El resto de elementos, tanto el módulo resultante como el radio de giro, no son necesarios para los cálculos porque con la inercia, el área y el canto ya podrás calcular todo lo que necesitemos para hacer los cálculos de tensiones en caso de que tu sección sea un IPN. Ahora, si te fijas, vamos a centrarnos en otro tipo de sección que se llama IPE. En este caso, si te fijas, el IPE se parece mucho al IPN, tiene también dos alas, una superior y otra inferior, y un alma que las une, tiene forma de I, pero en este caso las alas son rectas, no tienen en su interior alas inclinadas. De igual manera que el IPN, el IPE va en una serie desde el más pequeño, el 80, hasta el más mayor, el 600 milímetros de canto. Y no podrás encontrar, por ejemplo, un IPE 190 porque no se fabrica, solo se fabrican el 80, el 100, el 120, el 140 y así sucesivamente los que ves en esta tabla. Si por ejemplo nos fijamos en el IPE 100 y quieres saber cuál es su canto, pues fíjate que el canto siempre es el número que aparece aquí para el IPE, es 100, la base es 55 milímetros, el espesor del alma es 4,1, el espesor del ala es 5,7 y así sucesivamente podría saber, por ejemplo, que el área de un IPE 100 son 10,3 centímetros cuadrados o que la inercia de un IPE 100 es 171 centímetros cuadrados o que la inercia en el eje de las Y es 15,9 centímetros cuadrados. Si gira en este sentido necesitarás la inercia en X, y si gira en este sentido necesitarás la de Y. Fíjate que es mucho mayor la del eje X que la del eje Y. Esto lo puedes probar, por ejemplo, tú con una regla. Si la pones en vertical es muy difícil doblarla, mientras que si la pones en horizontal es muy fácil doblarla. Eso es la inercia. Eso es culpa de la inercia. En un sentido tiene mucha inercia porque la altura de la regla en vertical está al cubo, mientras que cuando le das la vuelta en horizontal lo que está al cubo es la base y la base es muy pequeñita. Hay más tipos de perfiles que podemos utilizar, por ejemplo los HEBs, hay otros muchos más, pero yo te voy a explicar hasta el HEB. El HEB también tiene una forma de doble T o forma de I, pero en este caso las alas son muchísimo más grandes y más potentes, son perfiles mucho más grandes que los IPN y los IPE y van en series desde el HEB 100 hasta el HEB 600. De igual manera no se venden en todos los tamaños, sino solo en los que ves en esta tabla. Y si por ejemplo nos fijamos en el HEB, pues también la altura es 100 milímetros, la base es 100 milímetros, el espesor es 6 en el alma y así sucesivamente. Si necesitas el área son 26 centímetros cuadrados, si necesitas el peso son 20,4 kilos por cada metro, si necesitas la inercia con respecto al eje de las X, es decir, girando en torno a este eje, es 450 y, sin embargo, girando en torno al eje de las Y es mucho menor, es 167. Igualmente, si lo necesitas para un 300, pues la inercia en X sería 25.166 centímetros a la cuarta y la inercia en Y sería 8.563 centímetros a la cuarta. Así que siempre que vayas a necesitar la inercia, el área o cualquier otro parámetro de un perfil de estructura metálica, lo mejor es que recurras a esta serie de tablas para buscar el valor que quieres e introducirlos en las fórmulas que después vamos a ver cómo se aplican en los siguientes vídeos.